estamos estudiando el libro de Primero de Crónicas y bueno, estamos tratando de atravesar por todo este mar de nombres que son las genealogías. Y bueno, espero que traigas un cuaderno y un lápiz para que caches los nombres para los niños, las niñas. Vas a encontrar muchos nombres en las genealogías para poderle poner a tus hijos o a tus hijas. Pues hoy tenemos el capítulo 3 delante de nosotros y simplemente recordar qué hemos aprendido hasta este momento. Bueno, en el bosquejo principal que hemos utilizado, dijimos que del capítulo 1 al 9 tenemos todas las genealogías que utiliza el libro, hablando de la descendencia de David, la descendencia de las 12 tribus y la descendencia de Saúl. Pero también tenemos del capítulo 1 al verso, del capítulo 10 de Primero de Crónicas hasta el capítulo 9 de Segundo de Crónicas, cuenta toda la historia de la monarquía unida, cuando David fue rey, y se enfoca particularmente en algunos eventos importantes, pero sobre todo en cómo David organizó a todos los levitas, la tribu de los levitas, para servir en el templo de Dios, y dejó todo listo a su hijo Salomón, los materiales, las instrucciones, los cantores, todo lo dejó listo para el templo que construiría Salomón. Y también viene la historia de Salomón y cómo Salomón construye el templo, lo dedica al Señor y habla también acerca de su sabiduría. Pero el capítulo 10 de Segundo de Crónicas, al final del libro, es un recuento de la historia del reino de Judá y cómo terminó en el exilio. Así que ese es el bosquejo del libro. Nosotros estamos estudiando la parte de las genealogías, del capítulo 1 al 9. Ya vimos el capítulo 1, donde nos da una genealogía desde Adán, el primer hombre, hasta David y los hijos de Israel. Luego vimos en el capítulo 2 los antecesores de David, y luego en el capítulo 3, lo que estudiaremos hoy, veremos los descendientes de David después del exilio, y cómo esta historia del capítulo 3 tiene mucho que ver con nosotros, aunque parezca lejano, aunque nos preguntemos qué tendría que ver un grupo de judíos que regresa del exilio a Jerusalén. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, y hoy veremos esto. Así que recuerda que las genealogías no son simplemente listas de nombres. Lo que para nosotros son solo nombres sin sentido, en realidad están contando historias del pasado de Israel, y es como si el cronista entretejiera todas estas historias a través de nombres para resaltar una cosa. ¿Qué es lo que está tratando de resaltar el cronista? El cronista está tratando de resaltar que Dios ha sido fiel, aunque Israel continuamente ha sido infiel, con un propósito. Bueno, el cronista vive en un tiempo donde las promesas de Dios todavía no se cumplen, o por lo menos no se cumplen de la manera en la que el pueblo esperaba. El pueblo esperaba el cumplimiento de estas promesas, que Dios levantaría a un rey de la casa de David, que sería el rey por el cual Dios traería un reino de justicia y paz. Dios levantaría a este descendiente de David para construir un templo permanente para Dios, un reino de paz y justicia, y todas las naciones dejarían de hacer la guerra, de ser hostiles contra Dios, dejarían su idolatría y vendrían a adorar a Dios en paz. Todo esto ocurriría desde Jerusalén. Pero para el momento en el que vive el cronista, no hay un rey descendiente de David en el trono como tal. Jerusalén está en una situación difícil. De hecho, el pueblo de Dios ha vuelto al pecado una vez más y están siendo desleales a Dios. Y no solo eso, las naciones no están adorando a Dios, son hostiles y se oponen a los propósitos de Dios. Así que el cronista está tratando de recontar la historia de Israel a esa audiencia para apuntar al hecho de que Dios no ha terminado, que Dios tiene la última palabra, que Dios es fiel y bueno y está
cumpliendo sus promesas y está obrando incluso, diríamos, tras bambalinas, aunque ellos no puedan verlo. Dios está obrando. Por eso le pusimos a esta serie Avivando la Esperanza. Avivando la esperanza. Así que acompáñame ahí a 1 de Crónicas, capítulo 3. Abre ahí tu Biblia en el capítulo 3 y vamos a comenzar orando para poder revisar este capítulo. Señor, gracias por ser tan bueno y regalarnos una noche más para estudiar con libertad tu palabra, para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo. Y gracias, Señor, que nos has dejado, Señor, tu palabra para transformar nuestra vida, para guiarnos, para poder conocer más a nuestro Salvador Jesús. Y eso es lo que te pedimos esta noche, que podamos ver en este capítulo más y más de quién eres tú y de tus promesas y de tu amor, y que eso transforme nuestra manera de pensar. Te lo rogamos, Señor. Amén. Ok, entonces, dos promesas importantes que aparecen en lo que hemos aprendido hasta este momento en Crónicas. ¿Cuáles promesas? Pues la promesa de que Dios un día iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de la familia de Abraham. ¿Te acuerdas? Génesis 12. Y una segunda promesa, que esa promesa de traer salvación a todas las familias de la tierra a través de la familia de Abraham, Dios la iba a cumplir a través de una familia dentro de la familia de Abraham, la familia de David. A través del trono de David, Dios un día iba a establecer este reino de paz y bendecir a todas las naciones. ¿Okay? ¿Por qué repito esto? Porque en este capítulo pues vamos a ver la descendencia de David después del exilio. ¿Por qué sería importante ver que hay descendientes de David después del exilio? Pues porque si el exilio le puso fin al templo, le puso fin a Jerusalén y puso en duda el que hubiera un descendiente de David en el trono, ¿qué haría el cronista? Mostrar que aún después de la gran tragedia del exilio, Dios sigue manteniendo su promesa viva. ¿Okay? Entonces, mira, así es como podemos dividir el capítulo 3. Del verso 1 al 9 vamos a ver la descendencia de la casa de David, los hijos que tuvo David mientras él fue rey. Mira el verso 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. Y el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Ok. Entonces, en estos versos que leímos, ¿cómo lo presenta el cronista la genealogía de David? Lo primero que presenta el cronista es los hijos que tuvo David mientras él reinó en Hebrón. ¿Okay? Entonces, David fue elegido para ser rey sobre Israel, pero no reinó sobre todo Israel desde un principio. En realidad hubo una lucha. ¿Por qué? Porque el rey anterior, Saúl y su familia, estaban en conflicto con la familia de David. Así que primero David se estableció, digamos, en Judá, en Hebrón, y ahí reinó el tiempo en el que le nacieron estos 6 hijos. Pero luego se convierte en rey sobre todo Israel y reinó desde la ciudad capital, desde Jerusalén. Entonces mira lo que dice ahora el verso número 4 una vez más. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsua, o Betsabé, hija de Amiel. Y otros 9, Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía,
Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, o sea, sin tomar en cuenta a las concubinas. Pero mira la última mención. Y Tamar fue hermana de ellos. Se mencionan todos los hijos varones y al final hay una mención especial de una hija de David llamada Tamar. Ok. Esta es la familia de David. ¿Sabes? David fue un hombre muy importante dentro de toda la trama bíblica. David fue elegido para ser rey cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir a este hijo, un pastor, uno de los hijos más pequeños de Isaí. Y lo que hace Samuel es ungirlo como rey, pero no llegó a ser rey en ese momento, sino que a lo largo del libro de Primero de Samuel se nos cuentan las historias de cómo David era un hombre, como lo describe el texto, un hombre conforme al corazón de Dios. Era el líder ideal. El pueblo había elegido al rey Saúl, que al principio fue un buen rey, pero luego su orgullo, su rebelión lo hizo perder el reino. Pero Dios había planeado elegir a David, el pastorcito. A David lo eligió para ser un rey diferente, un rey pastor, un rey humilde que pastoreara al pueblo y Dios pudiera traer ese reino de paz a Israel. De hecho, ¿cuál es una de las historias que vendría a tu mente cuando piensas en David? Pues David y Goliat, ¿verdad? Bueno, una de las pinturas que en esta noche les vamos a mostrar aquí en la pantalla es justo una pintura de el pintor Caravaggio. Y es una escena clásica, ¿verdad? Es David venciendo al gigante y cortando la cabeza. ¿Quién lo hubiera imaginado que este muchacho podría vencer a un guerrero experto, que era fuerte, más alto que todos, y que todo el ejército de Israel estaba acobardado? Y ni siquiera Saúl, el rey, estaba enfrentándose a Goliat, el filisteo. Cuando Goliat retó a todos a que alguien pudiera detenerlo, David se preocupó, se llenó de coraje, no por los insultos precisamente de Goliat, sino porque porque Goliat estaba insultando al Señor. Y eso fue lo que llevó a David, lleno de fe, a decidir enfrentarse a este gigante, y lo venció. Entonces, esta imagen de David venciendo, este hombre humilde, sencillo, pero lleno de fe y confianza en el Señor, este capítulo que aparece en el libro de Samuel mostraba que Dios había elegido un hombre así, sencillo, humilde, un corazón como el suyo, por el cual traería su reino. Así que el resto de la historia nos cuenta el ascenso de David y la caída de Saúl. David era el gobernante ideal. Y en el segundo libro de Samuel, en los primeros capítulos, se nos cuentan todas las victorias de David y cómo trajo paz a todo el reino y cómo tenía gracia con otros reyes de otras naciones. Parece ser, este es el rey por el cual Dios va a traer por fin este reino de paz. Pero entonces se nos mencionan dos nombres en esta historia que nos recuerdan que hubo también dolor, quebranto y tragedia en la casa de David. Y el primero de estos nombres que se mencionan es uno de sus hijos que nació en Jerusalén, y es Salomón. Dice ahí, aquí mismo en el capítulo 3, se menciona a Salomón en el verso número 5 como hijo de Betsúa, que también es Betsabé. Así que en uno de estos pasajes trágicos y dolorosos en la vida de David, David había tenido paz. Dios le había dado un reino de paz y de justicia, un reino donde David tenía alianzas con otros reyes, David tenía favor con otros, el pueblo amaba a David. Pero en el tiempo en el que había paz, en este periodo,
se nos cuenta que David no acompañó al ejército cuando los reyes salían a hacer la guerra. Y mientras él estaba en su palacio, ocioso, mirando tras el balcón, su ojo captó a una mujer que se estaba bañando en la terraza. Y esta mujer era Betsabé. Estaba casada con uno de los mejores soldados de David. Y en ese momento en su corazón David comenzó a planear, a conspirar cómo quedarse con Betsabé. A través de la mentira, el engaño y después de acabar con Urías Heteo. Se quedó con Betsabé. Pero aunque nadie supo esto, el Señor sí lo sabía. Y el Señor trató con el pecado de David a través del profeta Natán, quien le denunció la maldad, el pecado, la rebelión del corazón de David. Y David pudo ver su pecado, pudo ver lo que había hecho, cómo había mentido, engañado, cometido homicidio, adulterio. Y todo esto lo hizo pensando que nadie lo estaba viendo, cuando el Señor en realidad lo estaba viendo. Cuando puedas, te invito a que leas el Salmo 51, que es un salmo donde David confiesa su pecado. Pero tengo una pintura muy interesante que mostrarles, una pintura donde se describe justo esta escena de Hendrik Maert, que se llama David el rey penitente. Y esta pintura es muy interesante porque no ves a David con una corona, no lo ves con un cetro. Hay un arpa ahí en el piso que representa lo que hacía David adorar al Señor. Pero en esta pintura lo que el autor ha tratado de retratar es el hecho de que David está frente al Señor y ha dejado a un lado su cetro, ha dejado a un lado su corona, está humillado delante del Señor. Pero este momento es importante en la vida de David porque Dios perdona a David, Dios restaura a David, pero no quita las consecuencias de su pecado. Y lo que sucede es que el reino de David empieza a entrar en crisis y la tragedia y el dolor empiezan a invadir este reino que era de paz y justicia. ¿Me explico hacia dónde voy? David resultó que no era aquel por el cual, no terminó siendo aquel rey por el cual Dios iba a establecer este reino. Pero siguió siendo un modelo a seguir porque fue un rey que se arrepintió y que buscó al Señor. Y más adelante regresamos a eso. Pero la esperanza de que a través de David se establecería este reino empezó a desmoronarse. Y luego vinieron más tragedias. Sus hijos empezaron a pelearse. Empezó a haber guerra en su reino. Y específicamente uno de sus hijos que se menciona aquí, uno de los hijos que le nació en Hebrón. Y este hijo fue Absalón. Una de las historias más trágicas en la familia de David fue precisamente lo que sucedió con Aminoab, Amón y la hija de David que se menciona en esta genealogía, que es Tamar. Fue una tragedia, una verdadera tragedia. Uno de los hijos de David abusó de su hermana. Primero, el texto nos dice en 2 Samuel 13 que estaba perdidamente enamorada de ella. La forzó y luego la despreció. Y esto produjo quebranto y dolor en esta familia. De hecho, Absalón a partir de ese momento guardó el rencor y amargura y decidió acabar con la vida de su hermano. Ahí comenzó una serie de acontecimientos trágicos en la vida y la familia de David, que terminó con Absalón dando un golpe de estado y obligando a su padre a volver a huir al desierto. Pero esta vez David no era inocente como en las historias anteriores cuando Saúl lo perseguía. En esta ocasión David era culpable.
Y Salomón trató de quedarse con el reino y al final su muerte es muy, muy trágica, muy trágica. En esta pintura que ustedes van a ver también acá, es una pintura del ilustrador francés Tissot, que muestra precisamente esta imagen de cómo Absalón con su cabello, ¿no? Como se le escribe, queda enredado en el árbol y ahí es muerto. Esta no fue la única tragedia, pero fue una de las grandes, grandes tragedias en la casa de David. Digamos que el reino de David nunca se recuperó. Dios lo restauró, Dios fue bueno, pero el reino de David sufrió un quebranto. Pero uno de los capítulos importantes en la historia de David es este capítulo donde Dios le hace una promesa a David. Antes de que esto sucediera, todas estas historias trágicas sucedieran, David, cuando tuvo paz en su reino, tenía el anhelo de construirle una casa a Dios, construirle un lugar donde el arca del pacto que representaba la presencia de Dios pudiera estar ahí. Él decía, yo tengo un palacio y el arca del pacto ha morado en una tienda de campaña. No puede ser que yo tenga un palacio y Dios esté morando en una tienda de campaña. Así que hace todos los planes para construir un templo. Y el profeta Natán, el mismo que más adelante lo reprende, el profeta Natán le dice, ¿sabes? A Dios le agrada mucho el deseo que tú tienes, pero tú no le vas a construir ese templo, lo va a hacer tu hijo. Tu hijo va a construir ese templo. Pero una cosa te promete Dios. Dios va a construirte una casa a ti, una descendencia por la cual Dios va a traer un hijo que traiga este reino de justicia y paz, un hijo que construya un templo donde la presencia de Dios esté para siempre y donde las naciones se acerquen a adorar a Dios. Ok, ya vimos que entonces David era un rey prometedor, se convierte en una figura del rey ideal, pero también vemos pecado y tragedia en su reino. Bueno, con esta mujer, Betsabé, el hijo que tiene de ella, el primer hijo, muere. Pero Dios en su gracia le da un segundo hijo. ¿Cuál es ese hijo? El que leímos aquí. Su nombre es Salomón. ¿Qué significa? Como Shalom, significa paz. Quizás este hijo será el rey por el cual traerá Dios paz y justicia. Bueno, al principio del gobierno de Salomón, ¿cómo comienza el reino de Salomón? Bueno, Salomón comienza pidiéndole sabiduría a Dios. De hecho, Dios se le aparece en una visión y le dice, ok, pídeme lo que tú quieras, yo puedo darte lo que tú me pidas. Y lo que pide Salomón es sabiduría para gobernar tu pueblo. Y entonces Dios le responde diciendo, no me pediste dinero, no me pediste esto, me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría y aparte voy a bendecir tu reino. Y los primeros años del reinado de Salomón es caracterizado por ser un hombre sabio, un hombre que trajo paz, trajo tanta paz que no hubo guerra durante su reinado. Como su nombre, Salomón. Un hombre tan sabio que venían de otras naciones a conocer la gran sabiduría de Salomón. Y un hombre que construyó un templo al Señor y que dedicó al Señor este templo y que Dios respondió trayendo su presencia al templo. Quizás Salomón es el rey por el cual Dios va a traer justicia y paz. Mira, no hay guerras en su reino. Es un hombre sabio. Es como su padre David, conforme al corazón de Dios. Y ha construido el templo. La presencia de Dios está aquí. Quizás este es. Pero una vez más nos sorprende la historia. Salomón empieza a desviar su corazón del Señor. Y los últimos días de su reinado, Salomón permitió que en su reinado entrara la idolatría y la apostasía. Es decir, el abandono de lealtad al Señor. Y así terminan los reinados de Salomón. Y a partir de ese momento se quebranta el reino en dos. El hijo de Salomón, Roboam, es un rey muy necio y torpe. Y su reino se divide en dos.
Y ahora tenemos una monarquía dividida. El reino del norte y el reino del sur. La porción que sigue que voy a leer es una mención de todos los reyes solamente del sur. No hay una referencia a los reinos del norte. Pero tras la muerte de Salomón y con Roboam, el reino de Judá empieza a caer en una espiral de pecado y rebelión. Mira lo que dice el verso número 10. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, hijo de este fue Acaz, del cual fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. ¿Notaste algo particular en esta genealogía? No se mencionan las madres de estos hombres y no se mencionan más descendientes. Solo se da la lista específica de los reyes de Judá. Incluso en otras versiones aparece así: los hijos de Salomón fue Roboam, Abías, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías. Son todos los reyes de Judá, hasta llegar a Josías. Esta es la triste historia de los descendientes de Salomón. De los 20 reyes que tuvo Judá, solamente 8 de estos reyes fueron más o menos como David, su padre, conforme al corazón de Dios. Todos los demás fueron reyes perversos que hicieron lo malo delante del Señor y que hundieron a Israel en el pecado. Especialmente uno llamado Manasés. Manasés fue el peor rey que tuvo Judá. Fue tan perverso que introdujo el sacrificio a niños dentro del reino, introdujo la apostasía. Fue terrible. Y ese fue el momento en el que Dios decidió: no hay vuelta atrás. Judá irá al exilio a Babilonia. Josías, que es donde me quedé en la lectura, fue el último rey bueno de Israel. Fue un rey que trató de reformar a Israel, pero no fue suficiente. Ahora, no vamos a entrar en detalle en todos estos nombres y personas. ¿Por qué? Porque la última parte de Crónicas, en el segundo de Crónicas, se dedica a esas historias y ahí las vamos a revisar. Pero quiero llamar tu atención a esto. A partir de Josías se describe el linaje de Josías. Mira lo que dice el verso número 15. Los hijos de Josías fueron Johanán, su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum, y los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Josama y Nebavías. Entonces aquí sucede algo diferente. Se mencionan a todos los reyes de Judá hasta Josías, y en Josías se nos habla ya de sus hijos. Para que esto sea un poquito más sencillo, vamos a ver una imagen de el linaje de Josías. Entonces, si la mantienen un momentito ahí para explicar. Ok, tienes a Josías y sus 4 hijos. Y luego se nos mencionan 2 hijos de Joacim. ¿Lo notaste? Ok. Vamos a llegar nosotros a esa parte, así que no se preocupen, lo voy a explicar con más detalle. Ok, Josías es el último rey bueno. Pero cuando muere Josías, empiezan a reinar algunos de sus hijos. ¿Okay? Entonces reina primero uno de ellos y hace lo malo delante del Señor. Y luego reina otro de sus hijos y hace lo malo delante del Señor. Y comienza a reinar su nieto, Joaquín, el que aparece ahí en azul abajo. Comienza a reinar. Ahora, Joaquín es muy importante. ¿Por qué? Cuando Joaquín está reinando, el nieto de Josías, es cuando Babilonia viene y se lleva a cautivos
a muchos a Babilonia, incluyendo al rey. El rey termina exiliado a Babilonia. Así que Babilonia quita a Joaquín y pone a su tío, que se llama Sedequías. Y ese es el último rey de Judá. Después de la muerte de Sedequías, Israel no tiene más un rey descendiente de David reinando. ¿Ok? Entonces, no solamente Judá entra en una espiral de pecado, sino que ahora ocurre la tragedia más grande en su historia. Es difícil para nosotros imaginarnos la tragedia que fue el exilio. Hay una ilustración, es la última ilustración que les voy a poner el día de hoy, pero en esta ilustración es una ilustración de el exilio, de este primer exilio, cuando Joaquín y muchos son llevados cautivos a Babilonia. Pero el exilio fue algo terrible. Difícilmente tenemos la capacidad de entenderlo, porque tú y yo nunca hemos vivido que tu ciudad sea destruida, que todo lo importante para ti se acabe de un día para otro. Todas las cosas que eran importantes para este pueblo, el templo, la ciudad, el rey, todo se acabó. Terminaron exiliados en una tierra extranjera, llena de ídolos. Fue la mayor tragedia que sufrió el pueblo. Por su pecado, su maldad, su desobediencia, terminaron en el exilio. Entonces, ¿te imaginas las preguntas? ¿No se supone que esta es la ciudad, Jerusalén, que Dios decidió habitar en esta ciudad para traer un reino de paz? ¿No está aquí el templo? ¿Y no se supone que a través de un descendiente de David, Dios haría del trono de David un trono eterno y todas las naciones le adorarían? No hay un descendiente de David en el trono. Las naciones no están adorando a Dios. De hecho, son hostiles hacia el pueblo. El pueblo no está siendo leal a Dios. No hay más templo y Jerusalén está en ruinas. Aquí es donde ocurre algo muy interesante. ¿Te acuerdas de Joaquín, que fue llevado al exilio? Mira, quisiera que me acompañaras un momento al final del libro de Reyes, segundo de Reyes. Está ahí atrásito. Sí, te regresas un poquito en el capítulo 25, verso número 27. Después de que Reyes describe toda esta tragedia, mira cómo termina el libro. Aconteció, verso 27 del capítulo 25. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. De pronto salió otra vez este rey. Rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que todos los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Esta es una escena que llamaríamos una escena post-script. ¿Qué es eso? Bueno, ¿les gustan las películas de Marvel? Okay. ¿Qué es lo que se ha vuelto tan atractivo de las películas de Marvel? Que te quedas al final de la película para la escena, la post-escena, ¿me explico? ¿Ok? Porque esa escena revela mucho de lo que sucederá más adelante, ¿ok? Ok. Si fuera una película, Segundo de Reyes, ¿cuál sería el final de la película? No hay más Jerusalén, la mayoría está en Babilonia, no hay templo, y el final de la película sería así, oscuro y horrible.
¿no? Esto sucedió por los años continuos de rebelión y pecado del pueblo. Se acaba la película y empiezan los créditos. ¡Qué horrible final! Pero si te quedas ahí sentado, ¿no? Aunque el Señor te diga, no, váyase, ya no pasa nada, no, aquí me voy a quedar, ¿no? Hay una escena final. Va caminando el rey de Babilonia por los pasillos de la cárcel, abre la puerta y sale Joaquín, el rey de Judá. Le cambian los vestidos, lo sienta a comer y le habla amablemente. Se acabó. ¿Sí me explico? Esta escena final sería una manera de decir, ok, Dios no ha terminado, hay esperanza, Dios va a hacer algo. Aquí hay un hijo de David vivito y coleando. No sé si feliz como una lombriz, pero vivito y coleando. Y está ahí. Dios está por hacer algo, ¿ok? ¿Sí? ¿Vas conmigo? Ok. Regresando a Crónicas, ¿qué sucede? El cronista registra los descendientes de Joaquín. Todos los hijos. 6 generaciones del linaje de David después del exilio. Para decirle a la audiencia que está leyendo este libro, Dios es fiel. Israel fracasó. Hubo tragedia en la casa de David. Hubo tragedia después de Salomón. Hubo tragedia cuando vino el exilio. Pero Dios es fiel. Mira, vamos a leer esta serie de hijos que aparecen una vez más desde el verso número vamos a leer desde el verso número 17. Los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Josama y Nedavías. Los hijos de Pedaías: Zorobabel y Simeí. Y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Hananías, Selomit, su hermana, y Jasuba, Oel, Berequías, Hasadías y Gesed, 5 por todos. Los hijos de Hananías: Pelatías y Jesaías. Y su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías: Atús, Igal, Baraías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricam. Y los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías y Anani. Ok. El día de hoy leímos prácticamente el capítulo porque es cortito. Pero en otros capítulos donde han sido muy largos nos hemos saltado varios nombres para estar enfocados en la historia. Pero te das cuenta, la última parte de esta genealogía termina con 6 generaciones después del exilio. Aquí está la promesa de Dios. La promesa de que Dios no había terminado. Aunque las cosas no marchaban bien después del exilio. No estaba Israel restaurado, no había templo tan glorioso como el de Salomón, no había un rey del trono de David, pero esta es la manera del cronista de recordarle a su generación: Dios es fiel, Dios está cumpliendo sus promesas, aunque no sea de la manera que ustedes lo esperarían. Yo quiero enfocarme en un nombre aquí y nos vamos a enfocar en las promesas que este hombre escuchó. Su nombre es Zorobabel. Aparecen muchos de sus hijos y la mayoría de los nombres de los hijos de Zorobabel son muy bellos. Déjame decirte qué significan los nombres de los hijos de Zorobabel. Restaurado. Jehová es misericordioso. Paz. Jehová ha considerado. Jehová ha bendecido. Jehová es amor. Y el amor leal ha regresado. Todos los hijos de Zorobabel cuentan la historia de cómo Dios ha sido leal, ha sido bueno, ha mostrado su amor a un pueblo terco y rebelde,
hasta este momento. Este pueblo ha sido infiel. Incluso en este momento en el que probablemente el cronista está escribiendo estas cosas, el pueblo estaba fallando en ser fiel, pero no Dios. Dios estaba siendo fiel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel fue de los primeros hombres que regresaron de Babilonia después de 70 años en Babilonia. Él pudo ver con sus propios ojos cómo Dios cumplió su promesa. Algunos de los que regresaron con Zorobabel nacieron en Babilonia. No habían visto con sus ojos a Jerusalén y regresaron con él. El viaje no fue fácil. De hecho, de todos los judíos que estaban en Babilonia, solo el 1% regresó a Jerusalén. Pero era suficiente. Dios iba a obrar a través de ese pequeño remanente. Así que regresan a Jerusalén. Pero las cosas no son fáciles. ¿Qué encontraron? Una ciudad en ruinas, un templo destruido. Tenían que recomenzar de nuevo. El libro de Esdras y Nehemías nos cuenta cómo Zorobabel, el sacerdote Josué y el propio Esdras y Nehemías emprendieron la tarea de reconstruir la identidad del pueblo. Ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. Comenzaron primero reconstruyendo el templo. Lo más importante, la adoración al Señor, recordándoles quiénes eran. No eran independientes y no eran un reino. Todavía estaban bajo los persas. Pero primero lo primero, reconstruyeron el altar y luego el templo para recordar que Dios había prometido su presencia con ellos. Y luego vendría lo demás. Pero Zorobabel enfrentó conflictos, enfrentó desánimo. Hubo quienes fueron hostiles hacia este pueblo, hacia este remanente. Los perseguían, los oprimían, los censuraban. Sin embargo, ellos estaban buscando cumplir con la voluntad del Señor. Déjame leerte 4 promesas que recibió Zorobabel en su tiempo, y con eso vamos a finalizar el mensaje de hoy. Estas 4 promesas le dieron a Zorobabel ánimo y fortaleza en medio de la situación del exilio. Una Jerusalén destruida, el templo hecho ruinas, el pueblo desanimado, pero Dios habló a Zorobabel y le dio estas promesas que le trajeron ánimo. La primera de estas promesas no la recibe directamente Zorobabel, pero le toca ver a Zorobabel con sus propios ojos, ver el cumplimiento parcial de esta promesa. Mira, Amós, ¿están listos para la esgrima bíblica? Ok, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9 es uno de los profetas menores. Está después del libro de Joel. Amós capítulo 9 y verso número 11. Amós es un profeta muy duro que denuncia el pecado y la injusticia de Israel, pero termina con esta pequeña promesa. Después de que Amós vio cómo vendría el exilio y la destrucción al reino del norte, pero también Dios un día traería el exilio al reino del sur, así terminamos. Mira el verso 11 del capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído ¿de quién? ¿Quién dice ahí? De David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Otra versión dice, y todas las naciones las cuales son mías me adoren. Entonces mira esta promesa. ¿Qué metáfora está usando Amós? ¿Cómo está describiendo Amós? Amós está describiendo a Israel como si fuera la casa de David, como si fuera una tienda de campaña así destruida. Y lo que Amós está viendo es como Dios un día va a reconstruir esta casa. Y a través de esta casa,
la casa de David, está hablando del linaje y de Israel, el linaje de David. Dios un día iba a restaurar su bendición al mundo y todas las naciones adorarían a Dios. Bueno, después del exilio tenemos un hijo de David llamado Zorobabel y él ha empezado a ver esta reconstrucción. Hay una promesa. Dios no iba a deshacerse de David y de su casa. Dios iba a restaurar su familia un día. Segunda promesa está en otro profeta cercano a Amós. Su nombre es Ageo. En Ageo capítulo 2. Mira, Ageo capítulo 2. El profeta Ageo fue contemporáneo de Zorobabel. Zorobabel escuchó estas palabras de boca de Ageo. Y una de estas promesas está en el capítulo 2. Ok, el pueblo ha reconstruido el templo. Pero ya que reconstruyeron el templo, lo voltean a ver y no es nada comparado con el templo de Salomón, que era glorioso. Probablemente ahí había personas que habían visto el templo de Salomón y que ahora habían visto este templo reconstruido y palidecía a comparación con el templo de Salomón. De hecho, muchos estaban llorando de ver este templo que no es nada, ¿no? Y entonces Ageo el profeta interviene para decirle esto al pueblo en el capítulo 2 acerca de este templo. Mira lo que dice el verso número 2. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No? Dios le está diciendo al pueblo: ¿quién de ustedes queda que haya visto el antiguo templo y que ahora lo compare con este nuevo templo? Pues no, este templo no es nada, ¿verdad?, a comparación del anterior. Mira esto, mira el 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, qué bella promesa. Mira, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué promesa! Dios les dice: yo sé que esta casa no es nada, pero no se preocupen. Un día yo voy a hacer que la gloria de esta casa sea mucho mayor que la primera. Será tan glorioso que mi presencia va a estar aquí y todas las naciones van a venir a adorar por fin. ¿Qué tienen que hacer solo ellos? Entonces, confiar en Dios y tener ánimo de que Dios sería fiel. Entonces, primera promesa, ¿te acuerdas? Vimos esta primera promesa: Dios va a restaurar la casa de David. Número 2, Dios va a restaurar su presencia en el mundo. Mira la tercera promesa, Zacarías 4:6. Está ahí adelantito, es el libro que sigue. Zacarías 4:6. Zorobabel estaba enfrentándose a todos estos conflictos. Muchos extranjeros que no les dejaban trabajar y no les permitían continuar con la labor. Y luego están los persas ahí encima de ellos. Mira lo que les dice el Señor. Verso 6 del capítulo 4. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, no te preocupes, no es en tu prudencia, no es a través de maniobras políticas, es a través de mi espíritu que vas a cumplir el plan que yo te he dado frente a ti. Confía en mí. Primera promesa, Dios no ha abandonado su plan de restaurar el mundo a través de Israel. Dios va a reconstruir esta casa. Número 2, Dios promete restaurar su presencia en el mundo. Y número 3, su espíritu. A través de su espíritu ellos van a poder terminar la tarea. Ok. Una última promesa. Hay un libro llamado Lamentaciones, que es básicamente como un cántico de funeral que describe lo horrible que fue el exilio. Pero en medio de una descripción de lo espantoso que fue el exilio, hay una parte que hace referencia al amor de Dios en medio de la tragedia y del dolor. Mira, Lamentaciones, capítulo 3. El libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y mira cómo se nos presenta este amor, esta salvación del Señor a pesar de su pecado y de su maldad. Y cómo Dios no los entregó para siempre a la disciplina, sino que Dios les ama y que Él va a darles esperanza. Es Lamentaciones capítulo 3. Dice el verso número 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de tus misericordias. Y mira lo que dice más adelante en el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, es decir, cuando el exilio. Pero al mismo tiempo, el Señor dice más adelante en el verso número 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído el clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. Entonces, en medio del dolor y de la tragedia, este capítulo habla del amor de Dios, de la bondad de Dios. Y déjame terminar con estos últimos versículos. Mira lo que dice el verso número 22. Bueno, desde el 19, vamos a leer desde el 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, y mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? David fue elegido para ser este rey, para pastorear el pueblo. Pero hubo tragedia y pecado en la casa de David, y eso también se reflejó en su hijo Salomón, quien trajo aún más rebelión al final de su reino. Y luego los hijos de Salomón hundieron aún más y más y más al reino en pecado, hasta que terminaron en el exilio. Sin embargo, Dios fue fiel y guardó a un hijo de David
que tuvo descendencia después del exilio. Y le hizo unas promesas a Zorobabel, que Dios estaría con ellos, que lo iba a fortalecer, que un día cumpliría su promesa de traer un rey por el cual Dios iba a salvar al mundo de la casa de David, y le prometía también fortalecerle por medio de su espíritu. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, ¿sabes? En el Nuevo Testamento, Jesús aparece como el Hijo de David que viene a restaurar las promesas de Dios. Y es porque Jesús murió en la cruz y que resucitó, que todos nosotros el día de hoy somos parte de la familia de Dios. No solamente ahora la familia de Dios incluye judíos, sino gente de todas las naciones, como tú y como yo, que ahora tenemos acceso al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Jesús trajo el reino de Dios y trajo la salvación y la esperanza de este reino a todos nosotros. Por eso tú y yo tenemos que ver con todas esas historias, porque así como Dios fue fiel en el pasado, Dios es fiel el día de hoy. Y así como ellos aguardaban el día en que Dios trajera su reino, tú y yo aguardamos el día en que Dios, a través de Jesús, establezca un reino de justicia y paz. Jesús es ese rey que no pecó, Jesús es ese rey que no fracasó, sino que venció al pecado. Entonces, no sé la situación en la que te encuentres el día de hoy en tu casa, pero sabes, todos vivimos en un mundo donde hay dolor y pecado. Y todos vivimos en un mundo donde, así como estas personas enfrentaban desilusión, confusión, vergüenza, pero las promesas que Dios le hizo a Zorobabel son promesas que tú y yo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Qué nos pide el día de hoy el Señor mientras aguardamos la llegada de su reino? Pues que confiemos en Él, que confiemos en sus promesas, que seamos llenos de su espíritu, que podamos ser leales a Él, así como Él ha sido bueno y es leal hasta el fin. Y tú y yo podemos unirnos a la misma expresión del autor de Lamentaciones. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque Dios ha sido bueno y todos los días renueva su misericordia. Quizás tienes un hijo en casa que se apartó del Señor y no ha vuelto. Quizás tienes un hogar quebrantado por una adicción. Quizás estás pasando por un divorcio o el dolor de ver a un familiar que ha partido. Quizás no has tenido trabajo en mucho tiempo. Todos enfrentamos el dolor de vivir en este mundo. Pero así como viste todos estos nombres, tú y yo también somos conocidos por el Señor. El Señor nos ama y Él quiere llenarnos de esperanza el día de hoy. Él puede traer restauración a nuestras vidas. Él puede llevar a cabo su plan aún en el escenario más horrible. Como lo hizo con ellos, Él lo puede hacer con nosotros el día de hoy. ¿Qué necesitas hacer? Escuchar su voz como lo hizo Zorobabel y confiar en sus promesas. Pedirle al Señor que te llene de su espíritu para confiar en Él. ¿Te parece si pedimos eso al Señor? Señor, gracias porque tú nos has amado, Señor. Porque tú, Señor, nos permites ver todas estas historias para darnos cuenta de que tú eres fiel, de que tú eres bueno y que tú has enviado a Jesús, aquel por quien todas estas promesas se cumplen. Señor, gracias porque así como todos estos hombres enfrentaron desilusión, confusión, dolor, pero encontraron esperanza y refugio en tus promesas, así también nosotros podemos hacer lo mismo el día de hoy. Señor, por favor, ayúdanos a confiar en la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a confiar en la obra de tu Espíritu cuando las circunstancias son adversas, cuando hay dolor, cuando hay tentación.
Señor, llénanos de tu Espíritu el día de hoy. Ayúdanos a aferrarnos a lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo el día de hoy por medio de nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a la esperanza de que Jesús es el Rey, que un día establecerá este reino de justicia y paz. Señor, si algunos de los que están esta noche escuchando este mensaje, tú quieres moverles por medio de tu Espíritu al arrepentimiento, Señor, que sea tu obra. Si quieres moverles a transformar sus matrimonios, si quieres moverles a reconciliarse con alguien, Señor, que sea la obra de tu Espíritu. Te lo ruego, Señor, y te doy gracias. Amén.